Buen día, compañeros. Estamos ante la clase de métodos de investigación. Primeramente, quisiera externar disculpas debido a que, si bien he tenido un poco de carga laboral y me he visto impedido de llevar a cabo la implementación de las clases. Sin en cambio, no exime de responsabilidad como docente en el acatar y ser flexible en la cuestión académica con ustedes. Si bien esta asignatura se le ha quedado pues establecida la creación de un protocolo de investigación en el que me siento sumamente contento, ya que si bien pues se me ha complicado un poco exponer temas o visualizar sus trabajos, me es grato poder ver el avance que han estado haciendo ustedes, la preocupación que tienen. Eso a mí me da mucha alegría porque estoy viendo que realmente quieren sacar adelante la cuestión académica, les interesa el estudio y bueno, vamos ahorita a hacer las comparaciones, a hacer las características, lo que falta, los detalles de sus protocolos de investigación. Ya la finalización de estas clases van a ser vamos a estar eh, viendo qué deficiencias que encontramos, mejoras acerca de sus trabajos. Así que pues ya dicho esto, les agradezco de verdad el apoyo, les agradezco la participación que tienen. Si hay alguna persona que no tiene avances o no ha subido sus avances a la plataforma, es necesario que me digan para que vuelva a dar aperturación a la plataforma de las clases. Si quieren, podemos ver rápidamente. Si bien en esta clase somos 4 personas, eh, de 4 participantes, solamente 3 he recibido. Igual aquí, de solamente 4, 3 recibido. Y de aquí 3, obviamente uno no recibido. Y en el producto 4, que es el último, ya no he tenido una participación, me falta uno. He recibido el correo de uno de ustedes, entonces en ese sentido, para el compañero que me escribió, el compañero José de Jesús, no, no, ahorita especificamos cuál es. Ahorita especificamos. Bien, me parece que es el compañero de nombre Ernesto Valdés Galvez. Compañero, ya subí, ya di la ampliación para que la última parte de la entrega de tareas la pueda subir sin ningún problema. Tenemos hasta el 10 como límite para subir ya la última cuarta tarea de la asignatura y posteriormente, una vez que realicemos la modificación de todo su protocolo de tesis, el examen va a ser ese. Una vez que haga yo los cambios, que pida yo los cambios pertinentes, ahorita vamos a pasar al análisis. Una vez que haga ya esos cambios pertinentes, bueno, pues ya los van a tener que modificar para que a más tardar el día domingo tenga aperturación del examen y en ese sentido pues ustedes me hagan llegar el protocolo. Es así que vamos a darle prisa a esto. Bien, comenzamos aquí. Comenzamos con el primer compañero, Ernesto Valdés Galvez. Compañero, al igual que todos los que hemos estado aquí, él es uno de los cuales, y me permito por este medio dar el reconocimiento, ya que compañero que semana a semana me ha enviado sus modificaciones
Ahorita estamos viendo ya todo esto porque de todas las modificaciones que él me ha mandado, eh, pues yo he logrado capturarlas y él ya lo ha sintetizado, lo ha simplificado. Entonces, como podremos ver, ya todos sus trabajos, todos sus avances que ha presentado a lo largo de la asignatura, lo ha estado enviando adecuadamente. Entonces, se ve que realmente está dedicado a la asignatura. Es así que, pues, vamos a realizar la investigación. Dice, el compañero escogió el contexto familiar influenciado por las TICs en México. Las TIC son tecnologías de información, si no tengo duda. A ver, vamos a ver. Recordemos que el tema de investigación era un tema que ustedes iban a escoger. El compañero ya previamente me había mandado una serie de títulos. Él decidió escoger este. Es uno que sí me suena muy interesante, pero vamos a ver su estado del arte. Vamos a ver. El compañero se llevó a cabo su investigación. Vamos a ver rápidamente, a ver si que encontramos. El contexto familiar, las TICs en las familias. Ajá. Educación, a ver, vamos a ver aquí. Tecnologías de la información. Pueden programas cerca de mi familia, con mis padres estoy trabajando. Ok, tecnologías de la información. Muy bien. Domesticando Internet. Los niños, vamos a poner exclusivamente 2019. Que podemos ver que 2019, 19, la evolución de los TICs en México. Bien, bien, ok. Bueno, podemos ver que sí, efectivamente hay varios trabajos, hay varias investigaciones que hacen acerca de la proclividad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación a favor de la sociedad. Lo vemos aquí. Podemos ver las influencias, cuáles son los factores que favorecen estas tecnologías, retos de educación, más sin en cambio, algo que sí tiene un poco, o más bien, este tema del contexto familiar influenciado por las tecnologías de información en México, es un tema que por lo que me veo, sí es buen tema de dónde sacar. Podemos ver que nada más tienen tres, tres apartados. Eso me quiere dar a entender que efectivamente es un campo nuevo, es un tema que se está poniendo ahorita en purga y efectivamente vamos a ver, pues, su estado del arte está muy bien. El estado de arte nos habla acerca de tecnologías de la información, tecnologías que en el desarrollo eh, tecnológico del mundo, pues se ha visto influenciado en varios cambios propiamente dichos de la tecnología, desde la creación, desde la computadora, los dominios públicos, el Internet y ahora los celulares y las redes telefónicas han hecho que estas tecnologías se puedan ser herramientas para que sigamos nosotros desarrollándonos evolutivamente. Entonces, en ese sentido, el compañero lo quiso expresar en el contexto familiar, cómo las tecnologías de información y de la comunicación, específicamente en México, realizan el cambio o bajo qué ciertas circunstancias influyen en el contexto familiar. Dice más estudios sobre el comportamiento, bien. Dice el contexto familiar influenciado por las TICs en México. Estudios sobre el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia. Ok.
Entonces, supongo que la investigación vas a demarcar o vas a delimitar entonces un estudio. Vas a dar el estudio sobre el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia. Ok. Nuevas generaciones, derechos de la familia. Entonces, la investigación va a tomar dos vías, que va a ser nuevas generaciones y derechos. Nuevas generaciones y derechos. Vamos entonces a colocarlo en otro color. Bien. Un color que más se vea, porque este no logro verlo mucho. Que sea un poquito más tenue. Este. El contexto familiar influenciado por las TICs en México. Este es el título, supongo, el contexto familiar influenciado por las técnicas de información en México. Está bien el título, está bien el tema, ya vimos que es un tema que tiene mucho estado del arte, pero específicamente no hay estudios para el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia, pero aquí vamos a especificarlo. Si bien tenemos aquí el título, podemos fusionar estos dos para poder complementar o para poder envolverlo mucho mejor. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a quitar el estudio, vamos a dejarlo un poco arriba. De hecho, desde que hablas de contexto familiar, ya englobas nuevas generaciones y obviamente los derechos de la familia. Entonces, puede ser de las dos vías. El contexto familiar influenciado por las TICs en México, así yo entiendo que cómo las tecnologías de información y de la comunicación eh, aplicables, cómo influyen en el contexto familiar, yo ahí lo entiendo perfectamente. Yo entiendo cómo estas tecnologías influyen en la sociedad mexicana, eso lo entiendo adecuadamente. Lo de estudio sobre el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia, creo que eso ya no lo pondríamos, que con el simple hecho de hablar de contexto familiar influenciado por las TICs en México, eh, lo resuelves completamente. Entonces vamos a ver el contexto familiar influenciado por las tecnologías de información en México. El contexto familiar influenciado por las tecnologías de información. Ok, vamos a ver cómo son tus preguntas y si no vamos al cambio de tu cambio del nombre nada más tentativo. ¿Dónde lo delimitas? El tema se enfocará en la violencia intrafamiliar. Ok, ya que es el punto de partida en el comportamiento de los ciudadanos. Ok, bien, aquí tenemos un detalle. El tema de desenfocar a la violencia intrafamiliar, ya que es el punto de partida en el comportamiento de los ciudadanos. Se analizará la influencia de las TICs y las consecuencias legales sobre ciertos comportamientos que el uso de las tecnologías generen. Bien, bien. Ahorita pasamos y ahorita voy a explicar el porqué de los colores, el porqué el cambio de los colores. El cambio de los colores, eh,
voy a explicarlo como una serie en el cual debe de estar. Bueno, hay una metodología que es aplicable, que es la metodología del uso de resaltado de colores. Se supone que en una investigación mínimo debes de tener sí vías, más vías, pero para que esté bien delimitado el tema debe de por lo menos no salir de dos vías. Entonces, en ese sentido, como lo podemos ver, el amarillo o cada color representa una vía. Entonces, aquí ya vemos más de dos colores en las vías. Aquí ya vemos cuatro colores, si bien tenemos uno, que es el amarillo, dos, tenemos tres. Uno, dos, es uno, el amarillo, el acuamarina dos, verde tres y rojo. Bien, aquí hay una situación. Ernesto, para que tengas una buena delimitación debes de por lo menos pasar el objetivo por dos colores. Aquí la cuestión de violencia intrafamiliar no entraría muchísimo, puesto que o te enfocas para ver específicamente a dónde te influyes. Si tu investigación, por ejemplo, aquí en tu segundo me dices que va a estudiar el comportamiento de las nuevas generaciones y derechos de la familia, ¿ok? Vas a estudiar el comportamiento de los ciudadanos. Aquí entonces en los ciudadanos pondrías, ¿quién? Pues las nuevas generaciones o el contexto familiar o las personas involucradas en una familia. Esa sería la primera delimitación del tema, tu comportamiento de los ciudadanos. Luego pones el segundo, se analizará la influencia de las tecnologías de información en el núcleo familiar. Ok, ya está, entonces ya está regresando al primer título. Aquí escoge cuál es o sea, para dónde va a ir guiada tu investigación, si solamente va a abarcar de manera general el contexto familiar influenciado por las TICs en México o el otro tema que me habías puesto de violencia intrafamiliar. Aquí fácilmente podrías poner otro título, es cómo afecta o vamos a ponerle las TICs, las TICs como método de prevención en la como método de prevención para la violencia intrafamiliar en México. Ahora, algo que sí nos falta es la delimitación. La delimitación. Necesitamos la delimitación espacial. Si bien pues sabemos que México, aquí si tú me pones en México es porque realmente la investigación o el área de investigación, el área espacial la vas a hacer en México. Entonces yo entiendo que por México engloba todas las federaciones, todos los estados. Entonces este protocolo de investigación lo vas a hacer de carácter nacional. Entonces tenemos que abarcar específicamente nuestra zona espacial. Si definitivamente te avientas por México, cuando lleves a cabo este protocolo y cuando lo lleves ya a la función, pues vas a tener que hacer una odisea para que en todo México pueda ser previsto tu protocolo de investigación. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a poner de consejo, preferiría que delimitaras aún más cerca tu lugar de acción, tu zona espacial. A mí se me ocurre Puebla, México, o pues, algún municipio, no sé, acá, Puebla, México. Tenemos que delimitar tu elección este criterio. Entonces, regresando al tema, podemos ver que aquí me estás manejando ya varios puntos, varias vías en donde tenemos que enfocarnos en uno. Tu enfoque va a ser ya sea violencia intrafamiliar, de cómo las TICs ayudan a la prevención o las TICs como eh, cómo se ven influenciadas bajo el comportamiento, porque realmente tú lo que también me estás poniendo es el comportamiento. Entonces,
O vemos, observamos la violencia intrafamiliar como un solo sentido o eh, el comportamiento, a ver, espera, entonces el comportamiento es el origen a la violencia intrafamiliar, ya que es el punto de partida en el comportamiento de los ciudadanos. Entonces, mira, aquí tienes otro. Fácilmente aquí tienes una delimitación del tema, aquí tienes otra delimitación del tema. Y que aquí tendrás un tema y aquí tendrás otro tema. A mí se me ocurre tentativamente poner esto, ya que tu enfoque es hacia la violencia intrafamiliar. Tienes que poner aquí la cuestión de área espacial para delimitar tu zona de acción. Ujú, bien. Otro, no, otro tal vez que sea tentativo sería este. Veo muy tentativo también este. El estudio sobre el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia, según las TICs. Obviamente quitamos esto. Vamos a poner el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de la familia según las tecnologías de información y comunicación, como un posible tema de investigación para tesis. Entonces, podemos ver que de un solo tema sacamos tres aspectos de los cuales tu investigación me está arrojando. Aquí podemos ver, según la delimitación o el enfoque que tú le estás dando, mostramos el primero como contexto familiar influenciado por las TICs, segundo, las TICs como método de prevención para la violencia intrafamiliar, tres, el comportamiento de las nuevas generaciones y los derechos de las familias. Según las TICs, aquí esto podemos cambiarlo, el comportamiento. Aquí tengo otro. El comportamiento en el contexto familiar según las TICs, o me ocurre otro, zona espacial. Esto te lo dejo a tu elección para que ya sea el tema que tú escojas, puedas ver realmente qué es a lo que se va a enfocar enteramente la investigación. Te enfocas realmente para la violencia como un factor de estudio, te enfocas al comportamiento en el contexto familiar según las TICs, te, te fundamentas bajo los derechos de la familia ante la influencia de las TICs, esto en el sentido de que debemos de delimitarlo adecuadamente para la investigación no tenga mayores vías, no se pueda salir de nuestro contexto y más que nada para la persona que está leyendo, pues no se confunda, no caiga en redundancias ni haya lagunas, porque tal vez tú hablas de muchísimos temas a la vez para englobarlo, pero por lo menos, te digo, mínimo se deben de tener dos vías para que en la delimitación podemos tenerlo, pero siempre y cuando esta delimitación sea sujeta a tu tema de investigación. El tema se enfocará en la violencia intrafamiliar, ya que es el punto de partida en el comportamiento de los ciudadanos. Aquí, escogiendo ya sea violencia intrafamiliar o ya sea el 3,
te queda súper bien en esta delimitación. En lo que es se analizar la influencia de la en el núcleo familiar y las consecuencias legales sobre ciertos comportamientos que el uso de las tecnologías generan, te puede entrar específicamente el uno o el 4. Entonces, voy a poner uno o 4. Aquí 2 o 3. Planteamiento del problema. Esta investigación, voy a cambiarle a la presente investigación, se enfocará en determinar hasta qué punto pueden influenciar las TICs en la conducta de las personas en el núcleo familiar, ya que actualmente la violencia en el país es cada vez más frecuente. Bien. Igualmente, hasta aquí ya que actualmente la violencia. Aquí encontramos de nueva cuenta la violencia, encontramos también comportamiento y encontramos influencias. De nueva cuenta, según el tema que tú escojas, el punto en el cual tú te desarrolles, modificarás el planteamiento del problema pasando exclusivamente por dicha delimitación del tema. Si escoges la primera delimitación del tema enfocándote a la violencia intrafamiliar, ya que es el punto de partida en el comportamiento de los ciudadanos miembros, me faltó aquí, miembros de un núcleo familiar. Aquí fácilmente igual tienes dos planteamientos del problema. En determinar la presente investigación se enfocará en determinar la influencia de las TICs. La presente investigación se enfocará en determinar la influencia de las TICs en la conducta de las personas miembros de un núcleo familiar, La investigación se enfocará en determinar la influencia de las TICs. Aquí puedes realizar igual una pregunta. Ahorita lo hacemos. En un núcleo familiar, en determinar la influencia de las... Ahí puede quedar uno. La primera investigación se enfocará en determinar la influencia de las TICs en la conducta de las personas en un núcleo familiar. Se me ocurre otra. Las TICs influirán en el comportamiento del núcleo familiar. Se me ocurre otro.
Simplemente tu planteamiento del problema es lanzar una pregunta hacia la delimitación de tu tema. Si te das en cuenta, todo va concatenado, todo va en relación y conforme al tema que tú escojas, bajo la delimitación que tú te vayas, ya sea para analizar la influencia de los TICs en el núcleo y sus consecuencias legales, eh, como si te vas hacia la violencia intrafamiliar y el comportamiento. Aquí tengo probablemente otro. ¿Cuáles son las consecuencias legales del uso, tal vez no indiscriminado? Vamos a darle del uso las TICs en el núcleo familiar. Aquí tienes varias propuestas de planteamientos del problema, en el cual, una vez eligiendo una pregunta o eligiendo el que más se te puede favorecer a ti, pues abajo le tendrás que seguir, no sé, un ejemplo. Las TICs pueden prevenir la violencia familiar. Fácil. Un ejemplo, si tú escoges las TICs pueden prevenir violencia intrafamiliar, abajo le puedes poner algo que denote rápidamente la pregunta, algo que puedas desarrollar tu pregunta como este. Actualmente el índice de violencia en el sector familiar ha aumentado en los próximos años, en los últimos años, debido a, etcétera. Esto se lo vas a poner una vez que escojas tu planteamiento del problema que más se te acomode. Entonces, en ese sentido, vamos a pasar al otro. Quedamos que tu planteamiento del problema lo ibas a cambiar, lo ibas a adaptar, de manera de que en cualquiera de estos puntos que tú elijas, pues te enfoques en uno solo. Justificación. Actualmente la violencia en el país es cada vez más frecuente, por lo que es importante determinar los alcances de los TICs en el comportamiento de niños y adolescentes. Ok, ahora ya me defines dos personas, dos nuevos elementos. Aquí nuestra justificación es el estado del arte. Esta justificación, obviamente, en esto nos falta un poco más de justificación. Aquí vamos a poner índices actuales de violencia, si es que te inclinas por la violencia intrafamiliar. Puedes entrar a la CNDH, puedes entrar, se me ocurre, al INEGI para checar el índice de violencia, ¿no? Checar índice y pues, justificar más el presente protocolo. Y ahora me estás aquí colocando dos nuevos elementos. En sí, tú hablas de derechos de la familia y de núcleo familiar. Es correcto. Yo entiendo que un núcleo familiar comprendemos desde papás e hijos. Si hablamos de un núcleo familiar primario, que también eso es lo que tú también tienes que delimitar, núcleo familiar primario, esto es núcleo familiar primario,
en el cual conocemos que es papá, mamá, hijo, hija o hijos, ¿no? Ahora, si tú me pones específicamente niños y adolescentes, entonces va a tener que cambiar todo porque tu delimitación tiene que seguirse centrado específicamente a niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, ahí vamos a tener que cambiar. Si tú escoges núcleo familiar primario como un universo de mamá, papá, hijo, hija o hijos, lo vas a tener que cambiar ahora por delimitarlo, vas a tener que delimitarlo a niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que yo veo aquí. Entonces, en el contexto familiar, de nueva cuenta, es de poner encontrar soluciones a dicho problema, ¿ok? Aquí, ¿qué problema es el que mencionas? La de la violencia. Entonces, supongo que toda tu investigación va enfocada hacia cómo las tecnologías de información pueden influir en el contexto de del núcleo familiar primario para solucionar problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, en ese sentido, toda la investigación entonces la vas a tener que delimitar a violencia intrafamiliar. Muy bien. Ajá, entonces la justificación tienes que checar un poco más, tienes que mostrar cómo tú me justificas que hay violencia, tienes que justificar eh, en qué lugar existe ese problema de violencia. Aquí es zona espacial. Ya sea que si tú estés desde un municipio, colonia, estado o país. Obviamente que debido a más grande si tú escoges un universo más grande, pues obviamente las exigencias van a ser mayores. Si tú escoges una colonia, pues en la colonia donde tú estés viviendo, donde exista esa situación de violencia intrafamiliar. Si hablas de municipio, entonces buscarás aquí en el INEGI violencia intrafamiliar desde tu estado. Si desde tu municipio, si lo quieres hacer más grande, desde tu estado y mucho más grande hacia tu país, eso ya es cuestión personal. Ahora, aquí tenemos que justificar en qué lugar existe ese problema de violencia intrafamiliar y o específicamente al núcleo familiar primario o a los niños o adolescentes, sería uno, y la otra justificación es cuál es el comportamiento que la violencia, cómo afecta el comportamiento en los niños. Ok, mejor así. ¿Cómo afecta a los tics el comportamiento en los niños o adolescentes o núcleo primario? ¿Cómo afecta a los tics el comportamiento en los niños? Bien. Aquí tienes que poner la justificación del por qué, primeramente, cómo surge la cuestión de la violencia intrafamiliar en tu estado, en donde pretendes hacer el alcance. Tienes que justificar que existe esa necesidad de la violencia intrafamiliar, que existe esa necesidad para ser erradicada por medio de las tecnologías de información. Vas a poner entonces primeramente índices actuales, qué índices son los que están actualmente. En segundo, justificar en qué lugar existe. Y el tercero, cómo afectan los TICs. Vas a tener que justificar cómo las tecnologías de información y comunicación están afectando el comportamiento de los niños. Esto me lo vas a tener, lo vas a que
Justificar. Hipótesis entre mayor intervención de las resoluciones de la Fiscalía Cibernética y la adecuación legislativa. Ok, aquí ya vamos a cuestiones como de representación judicial, porque dice entre mayor intervención de las resoluciones de la Fiscalía Cibernética. Ok, en primera, Fiscalía Cibernética. No tenemos Fiscalía Cibernética. Tenemos un departamento adscrito a la Fiscalía General del Estado, que es un departamento de delitos cibernéticos. Entonces, como tal, Fiscalía Cibernética no hay. Hay una corporación que es policía, pero la policía no está adscrita a la Fiscalía. Fiscalización y la adecuación legislativa de lo local es mayor la disminución de la violencia. A ver, entre mayor intervención de las resoluciones de la Fiscalía Cibernética y la adecuación legislativa de lo local es mayor la disminución de la violencia intrafamiliar entre la intervención de las TICs en el núcleo familiar. Ok, sería, aquí en esta hipótesis tú ya me estás lanzando la cuestión judicial. Aquí ya me lanzaste la cuestión judicial. Entre mayor intervención de las resoluciones de la Fiscalía Cibernética. Aquí ya nos olvidamos un poco de las tecnologías por darle la premisa a la Fiscalía Cibernética y a la adecuación legislativa. Entonces, ahí ya nos salimos un poquito de contexto. Ve nada más cuántos colores ya hemos sacado. Entonces tenemos que cambiarlo un poquito. Aquí esta hipótesis tiene que ser enfocada a las TICs exclusivamente o, y el por qué estas influyen en la violencia intrafamiliar, en el núcleo primario. Al hablar, ya no hablamos de conductas y comportamiento. En sí, la violencia intrafamiliar o la violencia en sí mismo es una conducta o un comportamiento. Entonces ahí ya englobamos todo, ¿sale? Entonces, sí tienes que hacer el cambio de tu hipótesis. Eh, si más adelante en la cuestión de objetivos específicos o en los posteriores puedes meter ya el análisis o el sometimiento de las autoridades judiciales a fin de que ayuden a la propuesta ajá, en la situación de la tesis núcleo. Ok, bien, tómalo en cuenta entonces. ¿Cuál es tu objetivo general? Analizar la influencia que tienen las TICs en los núcleos familiares y cómo influyen en el aumento de la violencia y cómo influyen en el aumento de la violencia entre los miembros de las familias. Ok, igual acá. No vamos a generalizar en el núcleo familiar primario. Hay muchos núcleos de familias, hay muchísimos, el disfuncional, el primario, el secundario. Es específicamente, si tú hablas de papá, mamá, hijo, hija, hablemos de núcleo familiar primario, ¿vale? Núcleo familiar primario y cómo influye el aumento de la violencia. Ya no hablamos entre los miembros de la familia, porque al hablar del núcleo familiar primario, lo que estamos haciendo ahí es redundar entonces el núcleo familiar primario y cómo influye el aumento de la violencia
En el contexto de casos sometidos a la Fiscalía Cibernética, para que tengamos un poco más de función. ¿Ven? Podemos ver que no hay Fiscalía Cibernética, hay policía cibernética, hay delitos cibernéticos, pero hay que delimitar las funciones. Como tal, la Fiscalía General del Estado tiene un departamento que es el de persecución de delitos cibernéticos, en el que pues es el encargado de realizar todo esto. La Fiscalía Cibernética no hay, o sea, no existe la Fiscalía Cibernética, es la Fiscalía General del Estado, ya sea del Estado de Puebla, de Chiapas, de Veracruz, etcétera, pero esa institución va a ser la encargada de perseguir los delitos cibernéticos. Hay un apartado, aparte de la Secretaría de Seguridad Pública de tu estado, que también tendrá un departamento de delitos cibernéticos o policía cibernética. Estos mismos, pues, son instituciones ajenas a la fiscalía, son de carácter municipal o estatal, o sea, son de carácter preponderantemente del ejecutivo, o sea, del gobernador, del estado. Y la fiscalía, pues, es un ente del poder judicial, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarlo de esta forma. ¿Cómo influye la violencia en el contexto de casos? Cibernéticos. ¿Y cómo influye el aumento de la violencia en el contexto de delitos cibernéticos? Al tú hablar de alcances, al tú hablar de influencia, ya estamos ahí viendo lo que vas a realizar después, ¿vale? Entonces, esta sí ya quedó bien. Ya tenemos un verde, sí, ya tenemos el verde. Bien, vamos a ponerlo. ¿Qué otro color no tenemos? Bueno, este solamente lo vamos a resaltar. Ya lo tenemos bien, esto ya no lo movemos. Ahí está bien. Dice, objetivo específico, realizar una investigación. Ok, ya no hablemos en tercera persona, hablemos ya como digo en primera. Vamos a hablar como en tercera, vamos a ponerle objetivo específico. Objetivo específico. Aquí de nueva cuenta, a nivel nacional, eh, vas a tener que poner igual zona con base en el derecho de dar solución a los conflictos de violencia intrafamiliar causados por el uso. Ok,
Ok, volvemos a tener otro problema acá. Al principio hemos hablado de cómo las tecnologías. Bien, entonces, ya no tomes no tomes el primer tema, porque si bien tu investigación surge debido a que las tecnologías de la información influyen para la violencia, en ese sentido, entonces tu objetivo específico no está adecuado. Investigar como la fiscalía, objetivo específico, a mí se me ocurre, mm, voy a poner esto para que lo hagas y lo pongas como objetivo específico. Tienes que investigar las ventajas de las TICs a la violencia. Si tú pones como objetivo específico investigar cómo la fiscalía actúa, entonces tenemos que tu investigación ya sale un poco de rango, ya no se enfoca a las familias, ahora ya se enfoca a cómo investiga la fiscalía. Entonces, aquí de nueva cuenta tienes que bajarlo a la delimitación de tu tema. La delimitación es bajarlo a la delimitación. La delimitación es la línea límite del cual no podemos transgredir, no podemos pasar y no podemos irnos a otro lado. Si tu delimitación habla acerca de la persecución de los delitos en la fiscalía, entonces estaría de acuerdo tu objetivo específico, pero como habla acerca de la violencia y habla un poco acerca de la familia en el sector o la influencia de las TICs, entonces tu objetivo específico tendrá que realizar las desventajas de las TIC que son proclives a la violencia, ¿vale? ¿Cuál es el marco contextual del derecho nacional? ¿Cuál es el marco contextual del derecho nacional? Entonces, aquí es una pregunta que no entraría. Ok. Bien, hasta aquí la vamos a dejar y posteriormente vamos a ir el análisis con las demás investigaciones por efectos de tiempo. Vamos a darle aquí la pausa y vamos a continuar.